soy Carla Zaragoza, ¿sí? Y precisamente vengo de DIF Jalisco. Y bueno, ahora me toca estar en lo que es la jefatura de centros de atención y desarrollo a grupos prioritarios, ¿vale? Entonces, bueno, esta jefatura se encuentra como parte también de lo que es la subdirección de inclusión, ¿no? Entonces, bueno, el DIF pues tiene como esta intención, ¿no?, de seguir haciendo un trabajo muy fuerte, muy específico en relación a concientizar y promover esta parte de, a través de la concientización, la aceptación también, ¿no?, de las personas autistas o personas que viven con autismo. Ahorita vamos a ver también estas cosas, cómo dirigirnos, ¿no? Entonces, la idea de hoy es precisamente pues compartirles un poco, ¿no?, de por qué vengo a hablar de esto, por qué vengo a decirles, ¿no?, pues de esta otra perspectiva, ¿vale? Entonces, bueno, también quiero hacer una declaración de intenciones, ¿no? Decir que yo estoy hablando también como una mujer neurodivergente, ¿no? Y ahorita les voy a explicar qué quiere decir esto, ¿va? Y entonces el ser neurodivergente pues nos pone, ¿no?, en esta línea de decir, bueno, vengo a hablar de las experiencias de vida, ¿no? Y bueno, ya hace ratito Elida les compartía, también soy mamá de 2 adolescentes que viven con el espectro autista, ¿va? Entonces mi casa, su casa, es una casa donde todos los días se autistea, ¿no? Entonces es súper peculiar mi casa, ¿no? Pero es una aventura hermosa, ¿no? Y digo, no quiero romantizar el autismo porque no va por ahí, pero cuando yo digo una aventura hermosa, porque precisamente lo que vengo a hablar hoy es esta parte de nombrarse autista, ¿no? ¿Qué significa nombrarse e identificarse como una persona autista? Y quiero hacer esta pequeña introducción porque una de las actividades que yo he venido realizando a lo largo de ya casi 15, 16 años es la de evaluación y diagnóstico y aparte el acompañamiento psicoterapeuta a personas neurodivergentes, ¿va? Y entonces, primero, ¿cómo llego ahí, no? ¿Cómo es que yo llego a empezar a ejercer esta actividad que hasta la fecha me sigue nutriendo muchísimo a nivel personal y profesional? Y bueno, pues esto surge precisamente a raíz del diagnóstico que yo recibo de mi hijo, ¿no? Cuando a mí me dan mi diagnóstico de Ibrahim, en su momento fue esta parte, ¿no?, de que yo ya tenía el privilegio de haber estudiado la carrera de psicología y pues ya había oído hablar de autismo, ¿no? Pero en su momento, cuando a mí me dan el diagnóstico de mi hijo, pues yo traía una formación de estos autismos que se hablaban como con mayores retos, ¿no?, y mayores necesidades, de los autistas no hablantes, ¿no?, de los que todo el tiempo estaban aislados y que parecía que era como un mito social, ¿no? Entonces, cuando a mí me dan el diagnóstico, vivo una experiencia ampliamente significativa y siempre lo menciono porque creo que eso ha marcado lo que ha sido mi intención de vivirme desde el activismo también, ¿no? Y entonces me entregan el diagnóstico de Ibrahim y recuerdo mucho que las compañeras, a las que les tengo hasta la fecha un cariño y un agradecimiento tremendo, 2 compañeras psicólogas, ¿no?, me dicen, pues tu hijo es autista, ¿no? Y entonces cuando ellas me dicen esto, voltean y me ven y me dicen, ¿cómo te sientes con esto? ¿Sí? Y entonces Elina ahorita les hablaba, ¿no?, sobre lo que se vive cuando uno recibe un diagnóstico de autismo, y fue esta sensación entre el entender que venía, ¿no? Pero era un entender que venía ampliamente cobijada por 2 compañeras profesionistas que estaban siendo cálidas, que estaban siendo respetuosas y que estaban siendo atentas con la experiencia familiar que estábamos viviendo, ¿va? Digo esto porque, claro que recibir un diagnóstico que tiene un estigma social tan fuerte no es tan fácil, ¿sí? Y entonces me toca vivir a mí esta otra experiencia y de pronto dije, wow, qué privilegio mío, ¿no? ¿Cuántas familias no tienen ese privilegio? ¿Sí me explico? ¿Cuántas familias han hecho todo un caminar, un transitar entre especialistas, ¿no?,
de un lado a otro, tratando de entender qué pasa con sus hijas, con sus hijos, ¿no? Sin llegar a una respuesta, ¿vale? Yo tuve esta fortuna y entonces ahí entendí que para mí sí iba a ser importante, uno, aprender y comprender más la condición de mi hijo, y dos, empezar a tener un acercamiento muy estrecho con el autismo, ¿sí? Cuando yo recibo el diagnóstico, recuerdo mucho que este diagnóstico, como a veces pasa en muchas familias, fragmentó también la relación que tenía yo de pareja, ¿no? Y entonces empiezan como situaciones complejas, porque ya saben, ¿no? Viene esta parte de buscar el terapeuta, de pagar un proceso de terapia, o sea, sin fin de cosas, pues, ¿no? Y se vuelve complejo, se vuelve muy complejo, ¿no? Pero algo que yo siempre tuve claro es que en mi casa se iba a vivir el autismo como parte de nuestras existencias. ¿Sí me explico? Es decir, jamás hablamos en voz bajita de que Ibrahim era autista. Siempre fue, Ibrahim es autista. Y a donde llegáramos era, Ibrahim es autista. Y ojo, no para justificar los retos sensoriales que él pudiera tener, sino para que el contexto entendiera por qué a veces mi hijo se iba a alterar después de un rato de estar en una pachanga donde las bocinas estaban a todo volumen y él de pronto entraba en una sobrecarga sensorial que le generaba una crisis. ¿Sí me explico? Esto fue muy significativo porque entonces ahí empezamos a entender muchas cosas, ¿no? Y dijimos, bueno, si empezamos a decir qué pasa con Ibrahim, cuáles son los retos que tiene Ibrahim, y los nombramos y los decimos en voz alta, lo que la gente tiene que empezar a hacer es a comprender y a aceptar, ¿sí? Y a mí como mamá me toca darle todos los apoyos necesarios para que mi hijo pueda estar lo mejor posible, pero ¿qué creen? Sin dejar de ser él, es decir, sin quitarle o ahora sí que reprimir su característica o esencia autista. ¿Sí me voy explicando? ¿Sí? Y entonces todo eso ha hecho que ahora yo ya tenga un adolescente que tiene 15 años y que me encanta porque acaba de entrar a la prepa. Estoy bien orgullosa de él, ya se va solito, ¿no? Ya se regresa solito. Y fue muy bonito porque llega a la prepa y cuando se presenta a la prepa, esto me lo platican en el departamento de orientación, porque siempre hemos dicho, aquí esta familia es autista, ¿no? Y entonces siempre lo nombramos. ¿Y qué pasó? Que Ibrahim llegó a la escuela y al momento de presentarse con sus compañeros les dijo, soy Ibrahim y soy autista. Y mi autismo es, y lo empezó a explicar, ¿vale? Yo me sentí súper orgullosa, ¿no? ¿Por qué? Porque para él ser autista es entender los retos que tiene, ¿no? Pero también entender las fortalezas que también tiene, ¿vale? Y entonces yo empiezo a meterme también como profesionista a esta parte de comprender y entender y aceptar, ¿no? La identidad autista como parte de la vida de mi hijo, ¿sí? Y esto es algo que a nosotros nos ha ayudado mucho, ¿vale? Porque no hacemos esta parte de ocultar o decir, ay, no está pasando nada, ¿no? Aquí no hay autismo. No agites las manos, ¿sí? O no, Ibrahim, mi hijo tiene un ritual. Desde que tiene 2 años empezó, año 3 meses y empezó a caminar. Todos los días en la noche, a las 8 de la noche, él tiene que caminar. De pared a pared, desde bebé, ¿no? Y siempre veía yo que hacer esto le ayudaba bastante, ¿sí? Y lo hacía sentir mejor. Y entonces, si yo lo hubiera visto desde una línea de, ay no, este niño, no sé, que está en paz, no, es súper inquieto, no le estaría dando lo que su cuerpo necesita. Es decir, una regulación a través de un movimiento repetitivo, ¿vale? ¿Voy bien? Y entonces, a las 8 de la noche, en mi casa, siempre se autistea, ¿no? Mi hija se encierra en su cuarto y se pone a dibujar y a hacer sus cosas, ¿no? Y mi hijo se pone a caminar de pared a pared, ¿va? Y entonces es algo que ya es parte de,
¿sí? Ahora ya ha ido creciendo y entonces ya no nada más es caminar. Un día descubro que me rompe la cama, ¿no? Porque aparte ya quería saltar. ¿Por qué? Porque como eran más las demandas del entorno, pues ya no sabía a veces cómo procesar todo eso. Con el acompañamiento terapéutico ha ido integrando más herramientas, pero sensorialmente ya necesitaba otro apoyo, ¿no? Me rompió la cama. Y entonces como mamá, ya saben, ¿verdad? Como de, ¡ay, la cama! ¿No? Pero de pronto dije, bueno, ¿cuál es la necesidad que tiene? Saltar. ¿Qué me toca? Pues brindarle los apoyos necesarios para que él pueda saltar. ¿Cómo? En un espacio que no lo ponga en riesgo y con una herramienta que sea factible para que también pueda descargar eso que él necesita. ¿Va? ¿Qué hice? Le compré un brincolín. ¿Sí me explico? De esos individuales. Y entonces, no, pobre brincolín, ya también lo rompió, ¿verdad? Porque mi hijo tiene una energía que para qué les cuento, ¿no? Pero bueno, precisamente esto va de eso, ¿no? Como hablar desde ahí, desde esta parte de empezar a entender lo que es la identidad autista para comprender, respetar y celebrar precisamente la neurodiversidad, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que precisamente lo que vamos a hacer hoy es entender de qué hablamos cuando decimos identidad autista. Y también explicar la diferencia y, bueno, ahí le puse diferencia y ahora agregaría como la parte de cómo tienen que ir juntos un diagnóstico con el autoconocimiento, ¿va? Y también fomentar el respeto e inclusión desde la neurodiversidad y desmitificar algunas ideas erróneas que se tienen sobre el autismo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo ven? ¿Les late la idea? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de identidad autista? ¿Va? Levanten la mano, ¿quién tiene información sobre autismo? No de ahorita, sino de al menos unos 10 años atrás. Levanten la mano. Muy bien, ¿va? Las personas que tienen información de autismo de 10 años hacia acá, ¿hemos visto la evolución que ha habido? ¿Sí? ¿Quieres ayudarme un poquito a contarme cómo lo has visto? Por favor, ¿me ayudas? Si quiere o no. Si no se siente cómoda, no. ¿Sí? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Igual, mamá con chico con autismo, también trabajo en la escuela y cada vez tenemos más alumnos con autismo. Todos con diferentes características y para mí ha sido pues muy enriquecedor venir a estas charlas porque estoy conociendo diferentes realidades que me han estado ayudando a discernir un poquito lo que comentabas ahorita, la información que se tenía y la que se tiene ahora. En los últimos años creo que es cuando más se ha enriquecido esta información porque durante muchos años se estuvo como estática, como siempre los neurólogos decían lo mismo, en el Seguro Social no se diga y desconocen totalmente el tema, más bien es en lo particular donde sí ha habido evolución y sobre todo en las asociaciones civiles que están lideradas por mamás. Eso. Sí, desgraciadamente o afortunadamente no sé, pero somos los padres de familia, los familiares los que hemos estado como evolucionando en todo esto, buscando alternativas y esto ha ayudado a que haya más información al alcance. Entonces, para mí, hay muchas cosas nuevas que he estado leyendo, que he estado observando, que me quedo sorprendida y que sobre todo, pues yo creo que ahorita nos fortalecen, ¿no? Como para decir lo que acabas de decir, orgullosamente familias autistas y, a ver, aquí está, yo también soy de la idea de como tú, decirles para que la gente se prepare, conozca, cómo debemos de manejar la situación, sobre todo porque vienen muchos más atrás y no es para justificar ni no, simplemente es porque nos tenemos que educar en la diversidad. Perfecto. Gracias. Vale, sí checan, ¿no? Y precisamente algo que tenemos que entender, cuando decimos autismo, históricamente se había considerado como un problema, ¿vale? Entonces una persona o una familia recibía diagnóstico de autismo y pues era una condena casi, ¿no? Y entonces todas estas posturas hacían precisamente que hasta las familias a veces se sintieran sobrepasadas con los diagnósticos, ¿no?
Yo recuerdo mucho cuando yo estaba chica, y esto para mí ha sido como un recuerdo que he tenido y lo he trabajado mucho en mis propios procesos terapéuticos, de que cuando yo estaba chica, tenía que unos 10 años, ¿no? Me tocó conocer a una vecina que pues de pronto a mí me llamaba la atención las cosas que hacía, ¿no? Y entonces recuerdo mucho que otra compañerita amiga mía me dice, ay, no te la acerques porque luego no nos vaya a pegar lo loco, ¿no? Y entonces era así como de, wow, o sea, ajá, qué miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la chica todo el tiempo se estaba balanceando, agitaba sus manitas, daba vueltas, hacía sonidos, si nosotros le hablábamos no nos contestaba, o sea, no había una conversación, ¿vale? Y entonces, pues claro, a los ojos de un niño o una niña, si ve eso, puede crear muchas historias, ¿no? Y eso fue lo que pasó en su momento. Ya cuando yo crezco, me atrevo a preguntar nuevamente por esa persona, y de pronto me toca ver a la familia y le pregunto por esta personita, y yo le dije, oigan, yo quisiera saber, ¿no? Porque ya cuando uno empieza a leer de autismo decimos, ay, fulanito de tal, ¿no? Y te empiezan a venir recuerdos. Y entonces ya dije, con todo respeto, pero yo quisiera saber, ella era autista porque, bueno, lamentablemente falleció, ¿no? Y entonces me dicen, sí, ¿cómo sabes? Y le dije, no, pues porque mi hijo es autista, ¿no? Y entonces la mamá me voltea a ver y me dice, ay, mija, ¿cómo lo siento? ¿No? Y entonces yo le dije, no, o sea, no es algo que nos esté lastimando como familia, estamos trabajando, haciendo lo necesario y demás, ¿no? Y ella me dice, ¿cómo? Trabajando, y le dije, sí, mi hijo va a terapia, ¿vale? Y entonces esas son las realidades, ¿sí? Y no les estoy hablando de mucho tiempo atrás, ¿vale? Esto es algo bien importante porque sí, precisamente el autismo siempre se patologizó y siempre se veía precisamente como una cuestión que tenía que ser oculta o que no se tenía que hablar. Y ojo, también sabemos que hay muchas personas que tienen muchos retos, ¿va? O sea, no estamos ocultando que esto siga pasando, pero el asunto es que entonces cada día estamos haciendo mayor conciencia y estamos hablando más de estas realidades autistas, ¿no? Entonces ahí ese es el primer punto, ¿no? ¿Por qué hablar de identidad autista? Porque bueno, hay una deuda histórica también, ¿no? Una deuda histórica que, voy a retomar lo que decía Elida hace rato que me pareció muy bonito, cuando ella decía, hay muchas personas que son autistas, han crecido y no saben que son autistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también no había tanta información, no había tanta claridad, y entonces yo recuerdo que en su momento se utilizaba mucho el término, ay, pues tiene como rasgos autistas, ¿no? Y entonces decían como de, sí, es raro, pero pues no cubre todos los criterios para decir que alguien es autista, ¿sí? Y entonces eso hace que pues se vaya teniendo como un sesgo bien importante para poder hacer diagnósticos oportunos y puntuales, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues que gracias a la comunidad autista, gracias a las mamás, gracias a los papás, se siguieron haciendo muchas investigaciones, ¿sí? Y gracias a, nosotros decimos, las aliadas y los aliados, ¿no? Que son los médicos especialistas, psicólogos especialistas, todas aquellas personas genetistas, ¿no? Que han ido haciendo trabajo de investigación y que, pues ahora, ¿no? Hacen actualizaciones muy importantes sobre lo que sabemos sobre el autismo, ¿va? Porque incluso anteriormente se hablaba de autismo de alta funcionalidad, se hablaba de autismo, había por ejemplo autismo tipo Kenner, ¿no? Había autismo infantil, ¿no? O sea, había toda una categoría de diagnósticos, ¿sí? Que después se empiezan a revisar y decimos, pues no tienen un sentido teórico, ¿no? Y entonces tenemos que reformular, y todos los especialistas, los y las especialistas se sientan y empiezan a hacer una revisión de todos los criterios para el diagnóstico, y surge lo que ahora nosotros llamamos el término de trastorno del espectro autista, ¿vale? Para mí, Carla, mamá de 2 autistas, fue una revolución, porque dije, ¿cómo que esto está sucediendo? ¿No? Entonces quiere decir que aquella persona que decíamos que tenía rasgos autistas, en realidad es autista y pertenece a la comunidad autista, ¿sí?
¿sí? Y entonces surge precisamente esto, ¿no? La necesidad de empezar a hablar del autismo, sacándolo de ese discurso patologizante y empezando a hablar desde un discurso en el que se empieza a promover el respeto a la neurodiversidad o lo que ahora llamamos las neurodivergencias, ¿va? Y entonces aquí se empieza a promover la parte de decir, hoy hay muchas personas que se van reconociendo como personas autistas, ¿va? Y entonces vemos a muchas personas que ya empiezan a hacer un trabajo de decir autismo desde primera persona, es decir, escúchenos a nosotros, a nosotras que vivimos la realidad autista, ¿va? La verdad, si pueden, hay muchos activistas que hacen como videos, charlas y demás en YouTube y en TikTok, no todos, ¿no? Hay que saber dónde buscar, pero hay muchísimas personas autistas que están haciendo un trabajo de divulgación muy importante, ¿va? Entonces también se empieza a hablar de que es importante entender la identidad autista como una forma de relacionarnos con el mundo. Es decir, ya no se va a decir Carlos autista como algo segmentado, sino se va a decir Carlos es autista como una parte de su propia identidad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y entonces se va trabajando la idea de entender que precisamente el autismo, ahora como lo decía Elida, pues es una condición del neurodesarrollo. Nacemos autismo, bueno, ya lo dijo bien bonito, ¿verdad? Pero yo siempre digo, nacemos autistas, vivimos autistas y nos morimos autistas, pues, ¿no? O sea, no va a haber un cambio, ¿sí? Y tampoco un día voy a despertar siendo autista, eso no pasa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un componente epigenético, que ya lo explicaban hace rato, ¿no? Que hasta la fecha no sabemos cuál es el gen que genera el autismo, pero sabemos que hay una predisposición genética para que una persona que tiene autismo también tenga otro familiar próximo que también sea autista, ¿va? Y entonces vamos viendo que esta condición del neurodesarrollo, pues sí se va trabajando esta idea de entender cómo es que se va dando como desarrollo neurológico o curva del desarrollo diferente, ¿va? ¿En qué es la diferencia? Pues que precisamente hay una diferencia en la comunicación y en la interacción social, pero también en lo que se llama el procesamiento sensorial. Es decir, las personas autistas por lo general tienen retos en cómo procesan los estímulos del exterior, ¿va? Y vemos por lo tanto que el autismo, pues ya les dije, no es una enfermedad, sino es una parte de la diversidad humana que existe a nivel neurológico, ¿va? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las características comunes? Y me encanta porque ahorita oírla decir que dijo características, para mí fue bien bonito, ¿no? Porque antes se decía signos de alerta, ¿sí? Y entonces el término signo de alerta es un término de eso, ¿no? Aguas, rojo, algo está mal, algo está pasando terrible, ¿no? Ahora lo que hacemos es decir, características peculiares del neurodesarrollo que nos pueden dar a la pauta de identificar una condición como trastorno del espectro autista. ¿Se fijan la diferencia del discurso? ¿Sí? ¿Por qué es importante el discurso? Porque como nombramos a la persona, le vamos a dar también una identidad, ¿sí? Y entonces se va teniendo la idea de entender que las características comunes pues eran estas que ya les decía, ¿no? Diferencias en los estilos comunicativos, ¿no? Procesamiento sensorial distinto, intereses intensos y específicos o lo que la comunidad autista también dice, intereses apasionantes, ¿sí? Y también la preferencia por las rutinas, porque ojo, la persona autista necesita claridad y estructura para entender qué va a pasar en un mundo caótico, ¿sí? Porque digo, autista o no autista, el mundo en el que nos tocó vivir es un caos, ¿no? Y entonces en esta parte, en esta postura, pues empieza a promover la idea de decir, tienen una preferencia por la rutina, ¿sí? Yo recuerdo mucho a una compañera psicóloga, que ahí tuvimos un debate interesante,
en el que ella me cuestionaba mucho que por qué siempre le anticipaba las cosas a mi hijo, ¿no? ¿Qué es anticipar? Anticipar es decirle qué es lo que va a suceder, ¿no? Para que él entienda dónde va a ir, con quién va a ir, qué va a pasar en ese lugar, cuánto tiempo podemos estar ahí y dónde puede estar él si se siente sobrepasado. Es decir, planeamos la salida, ¿sí? Lo protejo también de una crisis, ¿sí me explico? Al darle yo esa claridad, le ayudo a su cerebro a que entienda qué es lo que va a pasar, ¿sí? Y una vez que él tiene claro qué va a pasar, su cuerpo puede, su mente puede, ¿no? Todas sus funciones cognitivas y ejecutivas pueden enfrentar una situación de tipo social, ¿sí? Y entonces, claro, prefieren las rutinas. Y mi amiga me decía, pero es que le estás haciendo daño, entiende, la vida no es así. La vida es un caos, ¿no? No siempre le vas a poder anticipar, ¿sí? Y me queda claro, no siempre le voy a poder anticipar, ¿sí? Ya tuvimos nuestra primera eventualidad adolescente, que sus compañeros, por ejemplo, de buenas a primeras le mandan un mensaje de Ibrahim, tenemos como buenos adolescentes, ¿no? Tenemos que entregar un documental de quién sabe qué materia, nos vemos tal día, tales horas, en el parque, quién sabe qué, ¿no? Y entonces fue una hora antes de que se vieran, ¿no? Y entonces mi hijo me manda mensaje y me dice, mamá, ya me voy. Y yo, espérate, ¿cómo? ¿A dónde? ¿No? Me dice, pues ya, que mis compañeros me dijeron, y empezó a entrar mucho en ansiedad, ¿no? Yo le dije, a ver, Ibrahim, espérate, ¿no? Primero, ¿a dónde vas a ir? ¿Con quién vas a ir? Y como fue todo así tan intempestivo, ¿no? Entró en crisis, se paró, se salió, fue lo que me dijo la hermana, y empezó a caminar, ¿no? Para irse al parque que él supuso que estaba al lado de la escuela, que era en el que se iban a encontrar, pero terminó siendo que era el Parque de la Solidaridad. Yo vivo en Oblatos, imagínense, ¿no? Y entonces el chamaco se empieza a angustiar porque ve que el tiempo se está acabando, y entonces se le ocurre caminar y decirle a un señor, oiga, ¿qué camión me lleva a la Solidaridad? ¿No? Y entonces el señor, pues sí, yo ahorita te ayudo, ¿no? Y como buena mamá ya saben, ¿verdad? Que algo está, uno entendiendo que algo está pasando, pues le marco para decirle, oye, ¿cómo vas? Pues aquí un señor me va a subir a la 371. Y yo, no, espérate, ¿cómo? ¿No? ¿Por qué no? No porque no lo quiera soltar, sino porque no ha vivido la experiencia. ¿Sí me explico? Y entonces había mucha información que no estaba teniendo, pero que él estaba actuando de una manera más impulsiva, ¿no? Entonces le tuve que pedir al Señor, que la verdad tuvimos la fortuna de encontrar a alguien respetuoso, que me dijo, señora, yo lo veo alterado, dígame qué hago. Yo le dije, mire, por favor ayúdeme, y si puede siéntelo en un espacio, dígale que respire, y explíquele que ahorita se quede ahí, mándeme una foto de dónde está, y mi papá pasa por él, ¿no? El Señor me ayudó, de verdad, por si alguna vez lo veo o algo, me lo encuentro, gracias, pero fue muy, muy significativo, ¿no? Con eso ya a Ibrahim yo le tuve que dar una estructura, le tuve que ayudar a estructurar, y con eso Ibrahim se relajó. ¿Sí me explico? Entonces por eso sí es una preferencia, porque si yo no le anticipo, si yo no le ayudo a estructurar, o si una persona autista no tiene esa claridad, entra en un estado de ansiedad. ¿Y por qué yo le voy a generar estados de ansiedad? Si yo le puedo ayudar a que eso no suceda, porque la ansiedad afecta, ¿no? Y nos puede traer un problema de salud mental que va a poder estar coexistiendo también con el autismo, ¿vale? ¿Sí? Por eso a veces muchas personas autistas entran en crisis. ¿Por qué? Porque no se les anticipa. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, bueno, ya ahí vemos que esto es algo que sí parte de un modelo más centrado en la neurodiversidad. Y ojo, este es un modelo social de comprensión y entendimiento ético, moral, de cómo podemos permitir y favorecer que la persona autista pueda tener un proceso de adaptación y se eliminen las barreras que no le permiten participar en diferentes situaciones sociales, ¿sí? Y también en situaciones comunicativas, ¿vale? Y entonces, este modelo de la neurodiversidad se propone como un modelo contrario al modelo médico, ¿sí?
El modelo médico nos hablaba de déficit, es decir, la persona autista aletea, vamos a quitarle el aleteo, ¿no? La persona autista tiene ecolalias, es decir, repite el lenguaje, ¿sí? Vamos a quitarle la ecolalia, ¿va? Pero entonces la comunidad autista que empieza a hablar y a levantar la voz dice, ¿por qué me hacen eso? Si para mí hacer eso es algo que me ayuda a estar más tranquilo, ¿sí? Y entonces se empieza a decir que tenemos que ser cuidadosos con cómo estamos viendo esto. Brindamos apoyos, no corregimos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y aparte, sí, claro, hacemos diagnóstico, pero un diagnóstico centrado en la aceptación para favorecer la identidad. ¿Sí? Hace ratito Elida les decía, y repito esto, hay muchas personas autistas que han crecido sin saber que son autistas y han tenido que sobrellevarla, ¿no? Vivir muchísimas situaciones sociales muy complejas, pero que esa forma de sobrellevar, ahora sabemos que se le llama camuflaje social, es decir, tenían que forzarse a hacer cosas que iban totalmente en contra de las necesidades neurológicas, sensoriales que tenían, y entonces entraban por eso en situaciones de crisis, ¿sí? Ahora lo que decimos es que precisamente tenemos que ayudar a que se vaya trabajando el proceso de identidad. A mí me toca trabajar ahorita actualmente con adultas y adultos, y recuerdo yo mucho un diagnóstico que entregué de una mujer a la que quiero muchísimo, que tiene 60 años, Martita, muy querida. Y yo recuerdo que cuando le entregué el diagnóstico, ella me dijo, bueno, ya sé que soy autista, ahora toca saber quién soy siendo autista. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tenía que volver a hacer una reflexión de toda esa historia que había vivido para empezarla a entender desde su identidad como mujer autista, ¿va? Y entonces todo esto va ayudando precisamente a que a través del diagnóstico y del trabajo de acompañamiento terapéutico la persona vaya teniendo esta parte, ¿no? De descubrir cuáles son sus propias características y cuáles son los propios retos que tiene, y de esos retos, cuáles son los que quiere trabajar y cómo los vamos a trabajar de manera que seamos respetuosos con su identidad como persona autista, ¿va? Entonces, bueno, por lo tanto, el lenguaje sí importa, ¿va? No sé si ustedes han visto esos videos de YouTube donde de pronto salen de, si tú le hablas todos los días bien bonito a una plantita, la plantita va a crecer más bonito. ¿Sí lo han visto? Sabemos que es real, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo pasa con las personas. Si les hablamos de una forma respetuosa, positiva, ¿no? Digo, tampoco es que vamos a caer en el chiquiadense y eso, ¿no? Pero sino simplemente en el valorar y respetar sus derechos, ¿va? Y entonces, claro, si yo estoy hablando desde una línea positiva, respetuosa, basada en derechos, ¿no? ¿Qué voy a favorecer? Pues que esa persona vaya entendiendo que ser autista no es algo malo, que ser autista no es algo de lo que tenga que avergonzarse, ¿no? Y que entonces vayan diciendo, soy autista, ¿vale? ¿Sí? Y que entonces el lenguaje esté centrado en lo que ellos llaman el lenguaje neuroafirmativo, es decir, soy autista y tengo estereotipias, soy autista y tengo ecolalias, ¿no? O, ay, eso que acabo de hacer es una ecolalia, ¿no? Y entonces empiezan a reafirmar y a nombrar esas situaciones que van viviendo, ¿va? Y también escuchar cómo una persona prefiere definirse. Cuando yo trabajo en la terapéutica con una persona autista, siempre le digo, ¿cómo quieres que me refiera a ti? ¿Como persona autista o como autista? Él o ella me tienen que dar la pauta. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, también vemos que esto genera cosas bien importantes. Trabajar desde la identidad autista permite favorecer un sentido de pertenencia a una comunidad autista, ¿no? Y también empezar a hablar del orgullo autista.
Esto es bien interesante. No sé si ustedes en redes lo han visto, pero ahora que fue el 2 de abril, precisamente la comunidad autista, ellos utilizan lo que es como el signo del infinito, que es como, pues el que tenemos aquí. ¿Me ayudas a ponerlo? ¿Ese? Ajá. Que es una como, como un 8, ¿no? Y ese es el símbolo que utiliza la comunidad autista, que si se fijan tiene una variedad de colores, que lo que representa es el amplio espectro, ¿va? Y se ha empezado a utilizar desde la misma comunidad autista, en el que lo que promueven y buscan es favorecer la parte de empezar a hablar de que están orgullosos de ser autistas, ¿va? Y también esta necesidad de autentificar su propia identidad y su propia existencia, y también el reconocimiento propio y social, ¿va? Entonces, bueno, esa es parte de lo que les decía. ¿Para qué? Para eliminar lo que se le conoce como el camuflaje, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, creo que fui muy radical, porque tampoco es eliminar, ¿no? Es que el camuflaje no sea una herramienta que pisotee la identidad autista, porque creo que al final todos hacemos algo de masking, ¿no? En algún momento, recuerdo mucho, yo siempre esta escena del señor cara de papas en la película de Toy Story, ¿no? Que está con la señora cara de papas, y la señora cara de papas le dice, dime qué ojos quieres que te ponga, ¿no? Y él le dice, porque iban a una como situación de lucha y todo eso, y le dice, ponme los ojos de loco, ¿no? De furioso, de enojón, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tenemos que tener ciertas expresiones y ciertas formas de socializar e interactuar de acuerdo a las situaciones, ¿no? Y entonces es esto, ¿no? ¿Cómo es que podemos seguir haciendo esta parte de adaptarse, manejar situaciones sociales sin que el masking sea exageradamente fuerte y que lo que haga sea, ahora sí que eliminar mi propia identidad como persona autista, ¿va? Por lo tanto, aunque nos permite adaptarnos para encajar socialmente, puede ser útil, pero a veces termina siendo desgastante, porque por eso después muchas personas autistas viven lo que se conoce como el famoso, ahora los términos que utilizan es el meltdown, el top-down, ¿no? ¿Sí los han escuchado? ¿Sí? Y también el burnout, ¿no? Que es cuando ya la persona se desgasta socialmente, porque ya hay una sobrecarga sensorial, una sobrecarga de experiencias sociales, y entonces entran, puede ser en un mutismo, puede ser que se encierren, que no quieran nada, que se sientan muy agotados y duren días en los que se sienten con la pila hasta cero, ¿no? Y entonces eso es lo que se busca, que la persona autista no llegue a eso, ¿sí? Recuerdo mucho una chica que ella es autista y es actriz, ¿no? Y entonces diríamos, ¿cómo? ¿Autista y actriz? Pues sí, ¿no? Porque ella, pues eso le ha ayudado, ¿no? En su momento, pero ya le estaba sobrepasando en diferentes situaciones sociales. Y entonces me acuerdo que me cuenta de una fiesta a la que tenía que ir porque había participado en una producción y no podía faltar, porque si faltaba, eso iba a impactar también, ¿no? En que ella pudiera participar en otros proyectos. Y ella estaba muy preocupada porque me decía, Carla, es que si no voy, pues ¿qué va a pasar conmigo profesionalmente, ¿no? Pero yo no quiero ir porque me estresan esas situaciones, ¿qué hago? Yo le dije, oye, ¿ya les contaste que eres autista? Y me dicen, no. Y yo le dije, pues tal vez desde ahí pudiéramos empezar, ¿no? Que empieces a nombrar que eres una mujer autista, cuáles son tus necesidades, y ahora sí, puedes ir a la fiesta, y en la fiesta, con la persona que está organizando, identificar un lugar en el que sí te sobresatura sensorialmente y socialmente, puedas ir a sentarte y a descansar un poco. ¿Cómo? Utilizando algunas estrategias sensoriales. Bien puede ser que te mezcas, bien puede ser que te laves las manitas con agua fría, que ya tenemos identificadas qué herramientas podríamos usar, ¿no? Y entonces vamos trabajando eso. ¿Para qué? Para precisamente disminuir los riesgos de ansiedad, burnout o depresión. Y que aquí lo voy a decir, incluso hasta de suicidio, ¿no? Porque no se habla tampoco de esto, ¿va? Muchas de las personas adultas autistas crecen y como hay muchos retos sociales, a veces viven una soledad autista muy fuerte,
porque no pueden interactuar socialmente, porque no encajan socialmente, porque no se les entiende socialmente, y llegan a situaciones en las que después deciden ya no estar aquí con nosotros, ¿va? Y entonces, claro, son problemas de salud mental que no podemos dejar de estar considerando, ¿va? Y bueno, por eso se habla de que sí es importante trabajar la cuestión de favorecer, ¿no? Entonces, bueno, esta la voy a pasar. ¿Y vamos bien? ¿Cuánto me queda? Eli, ¿me ayudas, Elida? ¿Cuánto me queda de tiempo? Para allá. ¿Cuánto? Bueno, entonces sí, como para dejar para preguntas, porque ya casi termino, ¿va? Entonces, bueno, esta charla la suelo dar con una persona que quiero mucho, que es autista, nada más que ya no le alcancé a avisar, ¿no? Y aparte también me había dicho que iba a salir fuera, y bueno, ya no fue posible, pero por lo general aquí ya pido que platique un poquito de su experiencia personal. Como les decía, hablar de autismo en primera persona, ¿no? Entonces, bueno, aquí solamente le pedí que me ayudara a que me contara cómo se sentía, ¿no? De haber entendido que era una mujer autista a sus 25 años, ¿va? Y entonces ella me dice que descubrir que es autista le ayudó a entenderse porque se sentía diferente desde niña. Es decir, ella sentía que no encajaba, ella sentía que por más que hacía y hacía cosas, algo no terminaba de cuadrar socialmente, y eso la llevaba a creer que algo estaba mal en ella, que ella estaba rota, ¿no? Y entonces eso fue algo que le ayudó a entender que no estaba rota, sino que simplemente su forma de comunicarse y socializar era diferente, ¿va? Y entonces esto le ayudó, ¿no?, a identificarse como mujer autista. Y entonces me encanta porque la mujer ya tiene grupos de amigos autistas, ¿no? Sale con personas neurodivergentes, ¿no? Hace cosas muy a su estilo, ¿no? Socializa muy a su estilo. Y ella me encanta porque cuando va a una fiesta o algo, me dice que siempre les dice así como de: soy autista, si de pronto ves que me alejo, ¿no? No lo tomes a mal, simplemente me siento agotada y necesito descansar. ¿Sí me explico? ¿Checan? ¿Sí? Y entonces por eso sirve, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan hacer esto, ¿sí? Y estoy hablando a lo mejor aquí de autistas que son hablantes y tienen esa posibilidad, ¿no? Hay algunos autistas que son no hablantes, ¿sí? Y también me ha tocado acompañar en el que lo que hacemos precisamente es hacer apoyos comunicativos, por ejemplo, a través de algún método alternativo de comunicación, ¿sí? En el que ya utilizan alguna imagen, en el que ponen una imagen de una mujer cansada o agotada y que se van a tomar un tiempo fuera. ¿Sí me explico? Entonces, claro, se ha venido trabajando, se ha venido promoviendo que se reconozcan también diferentes estilos comunicativos y formas de relacionarse, ¿vale? Y también, bueno, lo que ahora promovemos mucho es que todos los que somos especialistas escuchemos a las personas autistas, ¿no? Y que no creamos que nosotros, por ser las profesionales, sabemos más sobre autismo, ¿sí? Sino que al final tenemos que hacer un trabajo en conjunto para poder entender y hacer una visión diferente del autismo y saber hacia dónde tenemos que orientar los nuevos trabajos y acompañamientos, ¿vale? Y bueno, también sé que hay muchas cosas en favor y en contra, pero también el internet ha sido una herramienta fabulosa para que precisamente muchas personas autistas puedan estar en contacto, tengan la posibilidad de crear comunidad y por lo tanto sigan promoviendo información, ¿no? Y bueno, lo iba a explicar así como muy brevemente porque me parece que también es muy importante, porque uno de los grandes mitos que existen en torno al autismo es que las personas autistas no empatizan, ¿no? O que las personas autistas son muy frías emocionalmente, o que no tienen un interés social, ¿sí? No pasa eso. Lo que sucede es que las personas autistas tienen una forma diferente de expresar los afectos, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo. Me acuerdo cuando me toca entregar un diagnóstico también de un chico grande, autista no hablante, ¿sí? Pero bien curioso porque la familia siempre pensó que tenía un trastorno del lenguaje, ¿no? Y que era una persona que algo estaba pasando, que no podía hablar, ¿sí? Pero él siempre se pudo comunicar escribiendo, porque la mamá era maestra y tuvo la paciencia de enseñarle a escribir para poder comunicarse,
¿vale? Pero la mamá, muy curiosamente, cuando le entregó el diagnóstico, me dice, oye Carla, pero a mí hay algo que me sigue moviendo. Es fecha que mi hijo, no me dice que me ama, es fecha que mi hijo no me ha dado un beso o un abrazo, ¿no? Y yo me siento muy mal porque siento que soy muy mala mamá, ¿no? Porque eso hacen los hijos para expresar que nos quieren, ¿no? Y entonces me encanta porque este chico agarra su cuaderno y le escribe y le dice, pero ya viste cuántos cuadros he dejado en tu cuarto, ¿no? Él es un artista, ¿no? Y le encanta pintar. Entonces le dijo, esos son mis besos y esos son mis abrazos. ¿Sí me explico? Entender que también las formas de expresar un afecto pueden ser diferentes, ¿va? Entonces, ahí es donde vemos que sí hay empatía, pero que tal vez no sean estos desbordes que nos enseña Hollywood, ¿no? De toda esta expresión, ¿no? De beso, abrazo, apapacho, porque acuérdense, hay una situación sensorial que a veces no les permite tener ese contacto, ¿sí? Incluso yo tengo algunas consultantes autistas que se identifican como personas asexuales. ¿Por qué? Porque no sienten atracción por el contacto físico, ¿sí? ¿Sí me explico? Y están bien con eso. Así es como ellas viven en el mundo, ¿no? Y también es entender que no, otro mito que existía es que todos son genios o dependientes, ¿no? O sea, si fijan los dos extremos, ¿va? Y lo que yo siempre he dicho en estos dos puntos es, bueno, a lo mejor me van a, como dicen ahora los jóvenes, me van a funar, ¿no? Pero siempre lo digo y acepto las consecuencias, ¿no? Pero yo a veces digo, la inteligencia está muy sobrevalorada, ¿no? Porque yo puedo ver gente que puede tener un CI y puede recitarte 1000 cosas, pero si tal vez de pronto hay cosas que le cuestan en la vida diaria, pues entonces vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia, ¿no? Lo que se busca es, más allá de si es genio o no es genio, es favorecer una vida autónoma. ¿Sí me explico? Y entonces, claro, las personas autistas, no todas, no todos, pero la gran mayoría tienen una facilidad para poder aprender aquellas cosas que son de su interés, ¿va? Pero también hay algunas personas autistas que viven con autismo y un acompañamiento, una coexistencia con discapacidad intelectual, ¿vale? Y entonces pues tienen dificultades para adquirir aprendizajes, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y entonces, ni todos son genios, ¿no? Ni tampoco todos son dependientes, ¿va? Habrá personas autistas que se casaron, tuvieron hijos, viven de manera independiente, autónoma, ¿no? Pero, o sea, pueden lograr todo eso, pero tienen sus propios retos de acuerdo a lo que están viviendo como personas autistas, ¿va? Y puede ser que hay otras personas autistas que sí requieren tener de un cuidador primario o un acompañamiento todos los días. ¿Sí me explico? O sea, no vamos a decir que solo existe esta realidad y solo existe esta realidad. Por eso ahora decimos autismo como amplio espectro, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y también entender pues que eso nos lleva a entender que todas las personas son diversas, que todas pueden sentir profundamente y que lo que les decía, ¿no? La persona autista no necesita ser corregida. La persona autista necesita tener los apoyos necesarios que le permitan poder transitar socialmente, ¿va? Entonces, ¿cómo acompañar con respeto? Pues la idea es escuchar y creer a las personas autistas, evitar infantilizar o hablar por ellas, porque luego también pasa eso, se cree que el autismo solamente está presente en la infancia, y cuando las personas autistas crecen, se les sigue infantilizando, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que empezar a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque no se les reconoce también que crecen y van a tener deseos sexuales, por ejemplo. Ayer dieron una charla, escúchenla, donde hablaron sobre sexualidad y autismo, ¿sí? Porque también hay que darnos cuenta que van a crecer y van a tener necesidades sexuales, ¿va? Y también se busca que se fomente la autoaceptación utilizando un lenguaje neuroafirmativo, ¿vale? Lo que yo les decía, en mi caso es autistea, ¿no? Y no hablamos del autismo de una forma patologizante, ¿sí? O sea, todos sabemos que ahí viven personas autistas, ¿va? Hasta el de la tienda sabe que en esa casa somos autistas, ¿va? Y entonces eso ayuda precisamente a que podamos hacer pues todo este acompañamiento, ¿va?
Entonces, bueno, quisiera como dejar este espacio para preguntas y un diálogo abierto, preguntarle si hoy aprendiste cosas que no sabías, pregunta, puedes decir sí, no, con la cabecita, ¿se llevan cosas diferentes hoy? ¿Sí? Y también, ¿qué ideas les resonaron? O así como que, les vibraron ahí en su mente, ¿no? Les hicieron un cambio en la forma en la que veían el autismo y también, ¿qué podríamos cambiar a partir de esta charla? ¿Vale? Si alguien quiere decirme, con mucho gusto, les escucho. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Participar? ¿Mande? Sí, todas las charlas son diferentes. ¿Vale? ¿Alguien? ¿Me ayudas, Linda? Gracias. Pues yo tengo muchas dudas porque estoy escuchando y entre más escucho, más se me viene todo lo que hace mi niña. Entonces ella está por entrar al kinder. Tengo que meterla a un lugar especial o, como decías, de la prepa, y eso ella está chiquita. Te enfocaste mucho en personas grandes. Entonces mi niña tiene 3 años, va a cumplir 4 y está por entrar al kinder. Hay que buscarle un lugar especial o a uno normal, no sé. Okay. Yo estoy pensando, estoy escuchando todo lo que estás diciendo. ¿Tiene diagnóstico de autismo? No, pero no habla. ¿Y ya la evaluaste? No. Entonces estoy escuchando que el aleteo y eso, cuando ella estaba chiquita, yo prendía la licuadora y yo pensé que le llamaba la atención y adrede yo le prendía la licuadora. Porque decía, ella estaba volando, pero estaba chiquita, claro. Estaba bebé y todo. Y sí es muy inteligente porque desde los 2 años ya se sabe el abecedario, se sabe números hasta el 30, te los identifica, tiene muchas cosas que estoy escuchando y me estoy imaginando de la niña, entonces hablaban de niveles, no sé qué, como decía, autista 1, 2, 3, o sea, etapas. Son niveles de apoyo. Niveles de apoyo, entonces yo a ella, el aleteo ya lo dejó, andar de puntitas también ya no lo hace. Lo que sí hace es correr de la puerta a la otra puerta y de la puerta a la otra puerta, y sí se aprende mucho las canciones y todo, pero no te habla, o sea, le hablas y no te contesta, no voltea. Sí le decimos, te amo mucho, le hacemos corazón y ella también, o sea, pues yo creo que yo voy empezando. Ajá. Entonces, sí, me gustaría saber lo de la escuela, del kinder, claro, que es lo que va a entrar ahorita. Bueno, me parece que es una pregunta muy buena, ¿no? Porque de entrada yo lo primero que te podría sugerir es que busques un especialista que te pueda ayudar a hacer una valoración para saber, o sea, cuáles son los posibles retos que ella pueda tener, ¿no? Y que una vez que tengas esto puedas también con ello tomar una decisión de cuál es la mejor opción a nivel educativo, ¿vale? Porque a veces pensamos que el ir a un camp, por ejemplo, que son las escuelas especiales, ¿no? Donde van chicos con mayores necesidades de apoyo y demás, ¿no? Se cree que son muy malas, ¿no? Y yo siempre les digo a las mamis o a los papis, no es que sean malas. El asunto es que tenemos que saber cuáles son las necesidades que tiene ahorita tu niño o tu niña, ¿sí? Porque si, por ejemplo, todavía tiene lo que nosotros llamamos retos en repertorios básicos, como es poder ir al baño solitos, ¿no? Poder comunicar necesidades básicas, ya sea de manera verbal, ¿no? O con algún apoyo o método alternativo de comunicación, ¿no? Pues entonces a lo mejor sí va a ser conveniente buscar otro tipo de escuela y no meterlo en una escuela que tenga mayores demandas y no tenga la preparación para poderla recibir, ¿sí? Pero esto casi siempre yo sugiero que sí se haga de la mano del acompañamiento de una evaluación. Por eso les decía, olvidemos que la evaluación solamente es decir, autismo, punto, se acabó la etiqueta. No, una buena evaluación es determinar todo el desarrollo, cómo está el desarrollo, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las áreas que son fortaleza y con eso saber cuáles son las líneas de trabajo y acompañamiento tanto terapéutico, familiar como educativo que se pueden realizar, ¿sí? Y entonces con eso puedes tomar mejores decisiones, ¿vale? Ay, perdón, pero es que como estamos grabando...
Escuchaba yo, de hecho, la pregunta que le hice fue de dónde la podía yo llevar para evaluarla. Me dice que se tardan hasta 1 año, 2 años, no sé. Sí. Entonces, ¿a dónde la puedo llevar yo para que me den el diagnóstico antes de que ella entre a la escuela? Sí. Para poder saber. Sí. Mira, de entrada, pues nos toca decirte que están estas instituciones públicas, ¿no? Pero también en estas instituciones públicas, si tú te acercas, sé que tienen catálogos donde tienen un directorio de especialistas que te pueden recomendar para que tú te puedas acercar y buscar qué avances, ¿no? En el tiempo. Yo así les digo a las familias. Cuando me tocó estar en DIF Zapopan, en el área de diagnóstico, en el centro de autismo, yo era lo que algunas familias me decían, ay Carla, pero es que es mucho tiempo de espera. Y yo les decía, mira, yo te sugiero que te anotes, ¿no? Y si puedes por fuera, busca el diagnóstico, ¿vale? Si te confirman, ya estás adentro, ya estás esperando, ¿no? Y ya solamente será tu turno para volver a hacer una revaloración y que siga esperando turno, ¿va? Entonces yo te sugiero que sí hables a estos lugares. Si quieres ahorita me acerco y te paso los datos para que puedas pedir estas valoraciones y ahí mismo te brinden la información de dónde puedes ir, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguien más? Bueno, felicitarla primeramente por su preciosa exposición. Gracias. Y preguntarle, es que ya es tarde, pero yo quiero saber si hay mucha diferencia entre, o a dónde hay que recurrir para ver si hay nada más déficit de atención, autismo, si hay mucha diferencia o cuál podrían ser los parámetros que diga uno, ya está con diagnóstico de autismo o nada más es déficit de atención. Bueno, de entrada, gracias, ¿no? Porque esto da la pauta de ampliar el término de diagnóstico, porque también lo que nosotros hacemos, digo, aquí está Elia que no me deja mentir, las que hemos estado en las áreas de evaluación y diagnóstico, hacemos lo que se llama evaluación diferencial o diagnóstico diferencial, es decir, tenemos que tener la visión de entender que el neurodesarrollo es muy amplio, ¿no? Y que si una persona, por ejemplo, no habla, puede deberse a muchas causas, ¿sí? Puede ser un trastorno de lenguaje, ¿no? Puede ser una cuestión ya específicamente de un trastorno de comunicación, ¿no? Puede ser autismo, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? El asunto es que el especialista o la especialista tiene que tener esa capacidad de poder hacer lo que se le conoce como el diagnóstico diferencial, ¿va? Y entonces el autismo, junto con lo que es el trastorno de déficit de atención, se les conoce como condiciones del neurodesarrollo. Lamentablemente no se habla mucho también del déficit de atención porque, válgame, ¿no? También es una condición que requiere y necesita ser nombrada, ¿no? Porque también impacta mucho en diferentes situaciones, ¿vale? Pero entonces, ¿qué pasa? Pues que sí, tienen dos líneas diferentes, pero también a veces sucede que puede existir autismo con una coocurrencia con un déficit de atención, ¿vale? ¿Cuáles son las diferencias? Ahorita voy a mencionar solamente como algunas muy específicas, porque también está el trastorno del espectro autista, que tiene estas características que ya decíamos. Puede ser que sea una persona autista verbal o no verbal, y ahí se revisan los estilos comunicativos, ¿no? Puede ser que sea la persona autista tiene retos a nivel social por los estilos comunicativos, ¿no? Puede ser que la persona autista tiene dificultades en el procesamiento sensorial, ¿no? Y también tiene un pensamiento literal, tiene esta necesidad o preferencia por las rutinas y los rituales, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene lo que anteriormente, o más bien, tiene lo que se denomina como inflexibilidad cognitiva, ¿va? Y entonces ahí vamos viendo que esos son como algunos de los de las características que se identifican en la persona autista, ¿va? Y en la persona con déficit de atención está lo que es el déficit de atención de tipo inatento, ¿no? Que tiene dificultades principalmente en lo que es memoria de trabajo, ¿va? Y entonces puede ser una persona que está, por ejemplo, aquí, y de pronto ¡pum!, se pierde y se va,
¿Por qué? Porque ya se distrajo con el ruido de allá, porque ya no puede estar poniendo atención, chalala, ¿no? Y entonces no tan fácilmente puede discriminar los estímulos externos para poder centrar su atención en una tarea específica, ¿no? Por eso también se habla de la famosa memoria de trabajo, ¿va? Pues voy a ser muy específica porque es todo un tema, ¿no? Y otra, si hablamos de cuestión atencional, pues también, ¿no? Pueden estar teniendo una conversación, ¿sí? Y de pronto distraerse y ya no puede seguir la conversación, ¿va? ¿Mande? Exactamente, o brincar otro tema, ¿sí? Ajá, sí me voy explicando. Y entonces si te fijas, ahí pareciera que los dos tienen cosas en común, retos sociales, porque imagínate estar conversando, siendo TDA y brincas de un tema a otro, me voy a balconear, ¿verdad? Pero yo soy, pues ya no sé qué soy, pero soy, ¿no? Pero tuve diagnóstico de TDA de niña, ¿no? Nunca rehabilitada, como dirían en esos tiempos, ¿no? Sobreviví, ¿no? Logré salir adelante, mucho sufrimiento, claro, pero bueno, todavía estoy ahí como en revisión de todos estos historiales diagnósticos que tengo, ¿no? Pero ayer fui al cine con una prima para ejemplificar un poquito. Ella es autista, ¿no? Yo soy bien dispersa. Y entonces fuimos a ver el maravilloso documental de Pink Floyd, ¿no? Y entonces estábamos fascinadas, ¿no? Pero cada quien con su tema, ¿no? Y entonces yo así como de, no, pues es que está bien chida la película, no, el concierto, ¿no? Y entonces ya se me ocurrió hacerle, no una, 5 preguntas en una, ¿no? Y entonces ella así como de voltea y me ve y me dice, ¿qué te pasa? No te entiendo, ¿no? Y entonces le dije, bueno, primero, ¿qué fue lo que más te impresionó de volver a ver esto ya en una pantalla? Y ya me contesta, pero cuando me contesta, de pronto mi hijo dice algo y me distraigo y yo, no, que sí, que sabe que esto y que sabe, ¿no? Y volteé con ella y le dije, no, es que yo creo que esto, y le empecé a hablar de otras cosas, datos que yo tenía sobre Pink Floyd, y volteé y me dice, es que de veras contigo no se puede. Estoy queriendo hablar y no, y se enojó. O sea, sí se enojó. No se enojó, yo creo que se sintió, ¿no? Porque no se sintió escuchada, ¿sí me explico? Y como ella tenía esa necesidad de, ¿no? Decir, pues fue como complejo, no sé si me explico. Y entonces ya hoy en la mañana me mandó un video sobre TDA, ¿no? Y le dije, ay, esa soy yo, ¿no? Y luego ya me dice, sí eres, ¿no? Dije, perdóname, pero yo te quiero mucho, no es mi intención, te lo juro, ¿no? Pero mi cerebro. Y entonces pasa, ¿sí me explico? Y entonces fíjate, son situaciones sociales, pero el origen es diferente. ¿Sí me explico? Porque una persona autista puede hablarte de un tema de interés y hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Pero puede estar muy focalizado en ese tema, ¿sí? Y un TDAhero, como decimos acá en el barrio, ¿no? Va de esto para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, y a veces no se puede centrar tan fácilmente, ¿sí? O le están hablando de algo y ¡pum!, ya se perdió la información, ¿sí? Eso en cuestión de TDA, pero luego después está lo que es del tipo hiperactivo, que todo el tiempo está, ¿no? Entonces están como que si trajeran como un motorcito interno y siempre con esa necesidad de movimiento, ¿sí? Y están también los que son de tipo impulsivo, ¿no? Que pueden estar sentados y de pronto ¡paz!, ¿no? Y te dan el guamazo, ¿no? Pero que el niño ni siquiera tenía la intención de hacerlo, sino que fue un impulso, ¿no? Todo lo que es la parte frontal le está fallando, ¿no? Y entonces el chamaco, trácatelas, ¿sí me explico? Y entonces ahí es donde precisamente una persona especializada en neurodesarrollo y procesos psicológicos y neuropsicológicos, ¿sí? Puede, dije eso muy mal, en procesos cognitivos y ejecutivos puede ayudarnos a tener una claridad de si estamos hablando solamente de TEA o SEA, ¿no? Que es, cuando digo SEA es condición del espectro autista, ¿no? O si estamos hablando de una atención neurodivergente, como ahora se le reconoce desde un lenguaje neuroafirmativo, o lo que es el TDA o TDAH, ¿sí? De tipo mixto o combinado y demás, ¿vale? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Ya vio, una valoración, ¿no? Para conocer precisamente el origen, la causa que está dándonos esa forma de procesamiento.